Agárrense fuerte porque lo que van a escuchar a continuación es una bomba que hará estallar su percepción de la competencia. Una traición, una estrategia fallida y un enfrentamiento épico que involucra a Alexis, Aldo, Mar y Elaine ha dejado a todos con la boca abierta y las alianzas en la cuerda floja, revelando secretos que jamás imaginaron. Prepárense para sumergirse en los entresijos más impactantes de lo ocurrido esta semana, donde las movidas ocultas salieron a la luz y generaron una auténtica tempestad en el equipo, dejando cicatrices profundas en su supuesta unidad. La semana recién concluida se presentó como un verdadero polvorín dentro de la contienda, pues lo que inicialmente parecía una jornada sin mayores complicaciones, se transformó en un torbellino de acusaciones y desencuentros que nadie vio venir. Las expectativas de un escenario relativamente tranquilo se desvanecieron por completo cuando Alexis y Aldo, pilares fundamentales de su escuadra nocturna, se vieron arrastrados a una confrontación inesperada con Mar y Elaine, dos piezas que ellos consideraban esenciales en su ajedrez estratégico. Si algo logró fracturar la cohesión del conjunto, fue la manera en que se desarrollaron las designaciones para la eliminación, un proceso que reveló fallas críticas en su planeación. La amarga constatación de que la táctica minuciosamente elaborada había resultado en un fracaso estrepitoso provocó un descontento generalizado y un ambiente de profunda frustración. En lugar de los 3 concursantes en riesgo que habían previsto con optimismo, el resultado arrojó a un alarmante total de 5 miembros de su propio bando expuestos, con Mar y Elaine emergiendo como las principales damnificadas de esta maniobra errónea. La tensión era palpable, el aire se cortaba con la frustración colectiva al ver cómo una jugada destinada a proteger a los suyos acabó poniendo en jaque a casi la mitad de su grupo. La incredulidad se apoderó de todos, y la búsqueda de responsabilidades comenzó de inmediato, marcando un antes y un después en la dinámica interna del equipo. La lealtad, antes intocable, ahora se ponía en tela de juicio. La furia contenida de Aldo, uno de los participantes visiblemente más alterados por el giro inesperado de los acontecimientos, no tardó en manifestarse con una vehemencia que sorprendió a muchos. Dirigió su indignación directamente hacia Mar, señalándola vehementemente por su aparente negativa a otorgar puntos clave a Dalila, una acción que consideró una auténtica omisión estratégica. Según su perspectiva, esta desobediencia fue la chispa que encendió la hoguera, pues el empate subsiguiente de Mar con Abelito y Aarón, ambos con 5 puntos en su haber, culminó en la indeseable situación de que los 3 se unieran a la lista de sentenciados. Este desenlace era precisamente lo que la estrategia original buscaba evitar a toda costa, y el hecho de que un detalle tan crucial fuera pasado por alto, o deliberadamente ignorado, desató la cólera de Aldo, quien no se guardó nada. A pesar de que Mar intentó defender su postura con convicción, argumentando que simplemente había acatado las directrices y el esquema preestablecido por el equipo, las palabras de Aldo no disminuyeron su intensidad. Él persistió en su enfado, recriminándole con dureza que debía abandonar su indecisión y le recordó con vehemencia que la jugada inicial ya había sido anulada. Este cambio de planes se había comunicado claramente cuando Abelito, al salir del confesionario junto a Dalila, les había hecho una señal inequívoca, indicando que las nominaciones no se estaban realizando según lo convenido inicialmente. La confusión y la frustración se mezclaban con el resentimiento, dejando una grieta evidente en lo que antes parecía una alianza sólida e inquebrantable. Pero la reprimenda no se limitó únicamente a Mar por su presunta desviación del plan trazado. La indignación también envolvió a Elaine, quien se encontró en el centro de la tormenta desatada por un Alexis igualmente exasperado y visiblemente molesto. Con un tono de voz cargado de reproche y una mirada penetrante, Alexis la culpó directamente por la inclusión de Abelito en la temida lista de nominados. Su argumentación era clara y contundente, casi irrefutable, de no haber sido por ese punto que Elaine le concedió, y que ella misma, con cierto pesar, calificó como un error de cálculo, el panorama habría sido completamente diferente y mucho más favorable para su bando. En su análisis meticuloso, el riesgo podría haberse reducido a tan solo 4 de ellos en la placa de eliminación, en lugar de los 5 actuales, una diferencia que consideraba abismal en términos de seguridad. Explicó con detalle y sin dejar lugar a dudas que, incluso sin considerar la segunda nominación que Alexis tenía planeada y que al final no pudo concretar, ese punto decisivo de Elaine fue suficiente para sellar el destino de Abelito y catapultarlo al temido grupo de sentenciados. Esta revelación intensificó la tensión en el ambiente, pues la idea de que un solo desliz pudiera tener consecuencias tan graves para la supervivencia del equipo era difícil de digerir y aceptar.
Elaine, por su parte, intentaba asimilar la magnitud de su presunto fallo, mientras el resto del equipo observaba en silencio o con murmullos el desarrollo de esta confrontación que exponía las fisuras internas y la fragilidad de sus pactos. La confianza, tan crucial en un juego de alianzas, parecía resquebrajarse peligrosamente ante la vista de todos. Para no perderse ningún detalle de estos apasionantes conflictos y descubrir quién será el siguiente en abandonar la competencia, suscríbanse ahora mismo a LA Mitotera MX y activen la campana. A pesar de la evidente y palpable disconformidad que bullía en su interior, tanto Aldo como Alexis intentaron, al menos superficialmente y con un esfuerzo visible, proyectar una imagen de calma y resignación frente al resto del grupo. Procuraron darle una vuelta de tuerca positiva a la situación, verbalizando que a pesar de lo adverso del resultado, pudo haber sido aún peor, sugiriendo implícitamente que la inclusión de Mar en la placa de nominados habría exacerbado aún más la catástrofe que ya los envolvía. Sin embargo, esta fachada de ecuanimidad se desmoronaba ante la mirada atenta de cualquiera que supiera leer entre líneas. Era innegable que el desenlace de las nominaciones había sembrado una profunda y persistente irritación en ambos competidores, una molestia que se manifestaba en sus gestos y en sus palabras apenas veladas. La magnitud de su enojo era tal que incluso presenciamos un instante de exasperación incontrolable de Alexis, quien estuvo a punto de encararse con la mismísima producción del programa, lo que denota un nivel de frustración extrema. Su descontento se manifestó abiertamente al quejarse del huevo que le tocó en suerte, una metáfora para la nominación que le fue anulada o la imposibilidad de ejecutar su estrategia con la precisión deseada. Además, su frustración se exacerbó por la restricción de no poder asignar puntos a otros participantes en la segunda ronda de nominaciones que le había sido concedida por Aldo, una maniobra que, de haber sido permitida, podría haber alterado significativamente el escenario actual, salvando a varios de sus compañeros. El aire seguía cargado de reproches no expresados y de una tensión latente que prometía más episodios de este tipo en un futuro no muy lejano. La atmósfera en el equipo siguió siendo densa y cargada de resentimiento, ya que incluso días después de la polémica y desafortunada sesión de nominaciones, tanto Aldo como Alexis continuaban exhibiendo una notable e inquebrantable insatisfacción. Lejos de intentar pasar página y enfocarse en los desafíos futuros, no cesaban de rememorar y discutir una y otra vez los errores que a su juicio se habían cometido, manteniendo viva la llama de la discordia. Sus conversaciones giraban obsesivamente en torno a cómo las fallas estratégicas y las omisiones individuales habían conducido a un resultado tan perjudicial para su alianza, y la sensación de injusticia parecía arraigarse cada vez más profundamente en su percepción, envenenando sus interacciones. Cada mención a la jugada cancelada o al punto mal dado reavivaba la chispa de su enojo, impidiendo que el equipo superara el tropiezo y avanzara con una visión unificada y un espíritu de camaradería. La persistencia de esta queja constante, lejos de aliviar la situación o de encontrar soluciones constructivas, solo profundizaba las divisiones internas y minaba la moral de los involucrados, quienes se sentían atrapados en un bucle de recriminaciones. Era evidente que el incidente había dejado cicatrices que no cicatrizarían fácilmente, afectando no solo la dinámica entre ellos, sino también la confianza general en la capacidad de liderazgo y planeación dentro del grupo. El peso de lo sucedido se sentía en cada interacción, creando un ambiente de cautela, desconfianza y un silencio incómodo que decía más que 1000 palabras. Y ahí lo tienen, una crónica explosiva y sin censura de cómo la estrategia más ambiciosa del equipo Noche se transformó en su peor pesadilla, un auténtico fracaso que nadie vio venir. Desde las acusaciones furibundas de Aldo y Alexis, cargadas de resentimiento, hasta la sorprendente defensa de Mar y Elaine, pasando por los errores cruciales que cambiaron el rumbo de las nominaciones, esta semana ha sido un verdadero sismo que ha sacudido los cimientos de la competencia. Las alianzas se han tambaleado, la confianza pende de un hilo tan delgado que podría romperse en cualquier momento y la tensión es innegable, palpable en cada rincón del set. ¿Podrán superar esta crisis demoledora o es el inicio del fin para algunos de los participantes más fuertes? No se pierdan ni un solo instante de este drama sin precedentes que está redefiniendo lo que significa competir. Para desentrañar cada misterio, cada giro inesperado y estar siempre un paso adelante en el conocimiento de lo que realmente sucede detrás de cámaras y en la intimidad de los confesionarios, asegúrense de suscribirse ahora mismo a LA Mitotera MX, donde les brindamos la verdad sin filtros. No querrán perderse cómo se desarrollará esta increíble historia, llena de giros inesperados y revelaciones impactantes. Nos vemos en el próximo informe con la última exclusiva.